extremo es necesario, indispensable, por más que pareciera que meterlo en la agenda resulta dificultoso. Este fin de semana, miles de personas se movilizaron para defender al Centro Cultural Haroldo Conti y también para que se preserve el sentido que se le ha dado a ese espacio de la memoria que es la ex ESMA, un centro de detención clandestino que ahora fue transformado en un lugar de memoria activa. Bueno, el gobierno quiere desmantelarlos. Las abuelas han denunciado que Milei quiere cerrar la ex ESMA. Lo ha planteado todo el arco que defiende los derechos humanos. En los medios de comunicación, incluso en aquellos que uno supone que tienen un compromiso y son críticos de Javier Milei, el tema pasó de largo, como si no hubiera sucedido nada. Están con las playas vacías, están con otra agenda, o con el presidente venezolano que quiere asumir el 10 de enero. Bueno, pero es de una gravedad inusitada, porque pone en duda la continuidad de la democracia, no por una dictadura, es una dictablanda que nos ha puesto a todos en estado de excepción, y ahora avanzan con cuestiones fundamentales que todos nos pusimos de acuerdo. Había un consenso que, bueno, la democracia sirvió para esto, para poner en primer plano los derechos humanos. Por eso lo invitamos a Daniel Olarticoechea, que es integrante de la Casa de la Memoria, abogado, expreso político y defensor de los derechos humanos, básicamente. Bienvenido, feliz año, si es que se puede celebrar habiéndolo comenzado así, Daniel. Gracias por estar en nuestros estudios. Bueno, igualmente, feliz año a toda la audiencia, lo tengo que decir, y sí, esta es la situación que estamos viviendo, efectivamente. Bueno, ¿qué impresión le dejó lo del fin de semana y las decisiones con las que avanza? Pareciera urgido por los tiempos que se le acotan, da la sensación, yo tengo esa impresión. ¿Lo siente así, que están tomando medidas? Hagámoslo. Claro, están tomando medidas drásticas y medidas muy fuertes como esta. Es decir, mandar un telegrama un 31 de diciembre, o un WhatsApp, creo que fue un WhatsApp, no un telegrama, un 31 de diciembre a los trabajadores despidiéndolos, es de una crueldad inusitada, aparte de una injusticia total. Entonces, estamos hablando de qué trabajadores. Estamos hablando de los trabajadores del Centro Haroldo Conti, estamos hablando de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, que ya sabemos, pero podemos repetirlos. La Secretaría de Derechos Humanos es la secretaría que tramita todas las leyes de reparatorias, que en su momento, mediante una resolución de la Corte Interamericana de La Haya, el gobierno de Menem tuvo que dictar esas leyes de reparación. ¿De qué reparación? De la reparación para los presos políticos, para los desaparecidos, posteriormente para los niños apropiados, en fin, todas las injusticias que se cometieron durante la dictadura. Y esto es un consenso social que ha existido hasta hoy sobre que esto hay que hacerlo. Y además lo dijo la Corte. Aparte de decirlo la Corte, todo el mundo estuvo de acuerdo en que se hiciera. Se ha hecho hasta ahora. Y ahora, al parecer, este gobierno no lo quiere hacer. Y no lo quiere hacer porque, en el año pasado, las resoluciones administrativas que hubo sobre las leyes reparatorias son dos resoluciones sobre expedientes, que hay muchos expedientes todavía trabajándose sobre este tema. Entonces, esta es la tónica que tiene este asunto. Es una tónica en la cual lo que al parecer existe es una decisión muchos espacios está relacionado con una austeridad del Estado, de tener menos empleados, y que ahí había un lugar de reclutamiento de militancia. ¿Cómo se contrarresta ese discurso que pretende instalarse como verdad? Yo he estado en la Secretaría de Derechos Humanos cuando todavía estaba en la calle 25 de Mayo, no ahora en la ESMA. Ya a partir del gobierno de Macri ya no fui más a Buenos Aires a hacer tramitaciones de leyes, de expedientes de leyes reparatorias.
pero he estado allí trabajando con ellos y la verdad de que era un trabajo inmenso, con una cantidad de gente tremenda de que iba a buscar su reparación, a abrir su expediente, a presentar su documentación. Por lo tanto, había mucho trabajo, estaban muy metidos en el trabajo, pero tenían mucho trabajo cada uno de ellos y siempre nos trataban en el sentido de decir, pido disculpas, no te he podido hacer esto, te lo voy a hacer, no te preocupes. Es decir, estaban muy rebasados con el trabajo. O sea, yo no he visto ñoquis, para hablar claro, como se dice, yo no he visto ñoquis en la Secretaría de Derechos Humanos en los años que yo fui a Buenos Aires, viajé una vez al mes o cada mes y medio para tramitar este tipo de expediente. Entonces, lo que se está diciendo con respecto a que había muchos ñoquis, lo que se quiere es despedir a esas personas que no trabajan y que sin embargo cobran un sueldo, yo no lo he visto y por lo tanto tengo que decir que es mentira. Sí, lo que se utiliza ese argumento para ir por la cuestión de fondo, que es cancelar esos episodios del pasado reciente de nuestro país. Claro, es decir, yo creo de que esa es la verdadera historia política de todo esto, que es decir, bueno, vamos a cambiar la historia, es en definitiva el cambio cultural que quiere dar este gobierno, que lo han dicho. No es que no lo han dicho que lo quieren dar y lo están dando en este aspecto desde ese punto de vista. La excusa es el superávit fiscal y por lo tanto todo aquel que no presta un trabajo concreto dentro del Estado y que cobra un sueldo se queda fuera, sin indemnización y sin nada. Y muchas veces simplemente no se le deja entrar al trabajo. No es que le comunican que ha quedado despedido por tal y tal y tal y tal causa. No, simplemente no lo dejan entrar. La policía está en la puerta, en este momento está en la puerta en la Secretaría de Derechos Humanos, y no lo deja entrar. Tiene una lista con la gente que no va a entrar y no entra. La época del año es difícil para organizar la resistencia a eso, ¿no? Sí. Pero de todas maneras sorprendió la cantidad de gente que tanto en el centro de Haroldo Conti como en la propia ESMA, sobre todo en esta época. Es cierto que yo veo demasiado silencio en ese libro, ¿no? ¿Qué genera eso? Y me genera mucho ruido porque lo que pasa es que, claro, son cosas esenciales. Si la clase política no se preocupa de asuntos como estos, aunque sea de un 31 de diciembre, aunque sea un 31 de diciembre o ahora los primeros días de enero, que seguramente mucha gente está pensando en sus vacaciones o ya las tiene proyectadas y está preparando todo para hacerlas y todo lo demás, pero aún así hay que trabajar en estos asuntos, hay que hacerlos, hay que decirlos. Entonces me preocupa mucho esto de la clase política, me preocupa mucho de la poca información que hay al respecto. Y cuando decimos clase política no estamos hablando de la superestructura, hablamos de los nuestros, ¿no? Sí, claro. De los que caminan entre nosotros. Sí, por supuesto. En otras circunstancias, cuando está en riesgo la democracia, el poder democrático se diosita, no importaba si eran vacaciones, ahora no está haciendo nada. ¿No está en riesgo la democracia? Sí. Yo creo que sí. Estas son cosas muy graves, afectan a mucha gente, a muchas familias, sin ir más lejos, aquí en Río Cuarto, afectan a mucha familia que está esperando la famosa causa Gutiérrez. Eso quería preguntarle, Daniel, ¿se puede demorar todo ese proceso? Y el proceso, yo tengo aquí la última resolución de la Cámara, en la cual desestimó todos los recursos, están todos desestimados, es de diciembre esta noticia, pero se lo voy a leer porque... Sí, léalo, no hay ningún problema. Dialoga con nosotros Daniel Olárticoechea, que es referente de la Casa de la Memoria, expreso político y militante por los derechos humanos. Aquí dice la resolución de la Cámara Federal de Córdoba, la Cámara Federal Sala B de Córdoba, en la cual en su resolución dice confirmar la resolución dictada con fecha 29 del 11 del 2023 por el Juzgado Federal número 1 de Córdoba en cuanto dispuso los procesamientos de los encartados fulano de tal y fulano de tal. Sí. Pero en un momento dice que con respecto a uno de esos imputados debe el instructor profundizar la investigación al respecto. Entonces, solo, con lo cual puede demorar todo el proceso. Claro. Es decir, claro, con esa frase, ¿qué es lo que implica? No lo sé, pero sí, vuelve el expediente al juzgado
que instruyó la causa, el juzgado número 1 de Córdoba, y entonces tienen que profundizar. ¿Qué significa profundizar? No lo especifican. ¿Cuáles son las medidas que tiene que adoptar el juzgado para profundizar? Tampoco lo especifica. Simplemente profundizar. Deja abierta la puerta para una nueva dilación. La que sea. Y entonces, claro, nos tiene preocupado también esto. Yo estuve en contacto con la secretaria del juzgado número 1, antes de la feria judicial, al respecto, en la cual le hice el planteo de decir, ¿podrían ustedes dejar aparte este aspecto que es una sola persona, de un imputado de 100, y hacer una... No, me dijo, el juez no es de esa idea, el juez quiere resolver. Con lo cual, no sabemos, o sea, no podemos, yo pienso de que va a ser este año el juicio oral, pero pienso que va a ser este año el juicio oral, no lo sé. El recurso, por ejemplo, el famoso Gato Gómez, torturador famoso de aquí del Río Cuarto, ¿sabe cómo es su recurso? Cuyas víctimas todavía caminan caminan por la calle. Por la calle de la ciudad, ¿no? Exacto. Y van a ser citadas a declarar en esa causa, se supone. Sí, van a ser citadas por el propio juzgado. Sí. Entonces, ¿sabe cómo fue su recurso? Cuando recibe el auto de procesamiento, que fue el auto de procesamiento, el auto que termina la instrucción y que fija los hechos, fija los imputados y fija las víctimas, ¿no? Tiene 500 páginas. Cuando van a la cárcel, porque está en la cárcel, tiene tres cadenas perpetuas. Entonces, cuando van y le dicen, aquí lo tiene, y se tiene que dar por notificado, dice, recibido, recurro. Y ya está. Recurro. Obviamente lo declararon abstracto, pero para eso estuvieron desde febrero del año pasado hasta ahora. Casi un año para determinar esto. Sí. Da la sensación que este gobierno reivindicador de genocidas también les está dando, dicen que desde Marcos Paz y de Ezeiza están manejando la política de derechos humanos los propios militares que recibieron las condenas. ¿Usted cree en eso? Yo creo de que, no sé si tanto como que ellos están dirigiendo todo esto, pero sí que están teniendo reuniones de forma permanente con intercambio de opiniones, en el sentido de cómo se tiene que, en este momento y en esta coyuntura, cómo se tiene que actuar en este sentido. No es normal de que el centro que existía en lo que era el Ministerio de Guerra, el famoso Ministerio de Guerra, que ahora es el Ministerio del Ejército y todo lo demás, había una oficina creada, ¿para qué? Para que en todos los juicios de lesa humanidad se dirigiera esa oficina, porque si querían investigar sobre un militar su currículum, para entendernos, o dónde había estado, cuál había sido su destino, cuál era su calificación profesional, tenían que estar, sí o sí. Contestaban al tercer oficio, más o menos, no al primero y al segundo, sino al tercer oficio. Esto me lo dijo la anterior secretaria de Derechos Humanos del juzgado, pero contestaban. Eso desapareció. Pasó desapercibido eso, pero desapareció desde 3 meses. No existe más. O sea, cuando se quiere investigar por suerte, en nuestro caso se investigó todo, pero en la causa Gutiérrez. Pero cuando se quiere investigar un caso, ya no se puede acudir a eso, que era un elemento fundamental para tener todos los elementos para decir, este señor se recibió en tal fecha, el grado era tal, trabajó en tal lugar, después trabajó en tal otro lugar, y después trabajó en tal otro lugar, que generalmente eran centros clandestinos de detención. Daniel, nosotros sentimos impotencia por no encontrar los argumentos, no encontrar las palabras, no encontrar la manera de advertir, para los que ya tenemos unos cuantos años, los riesgos que implica no prestar debida atención a lo que está sucediendo. Supongo que quienes lo vivieron en carne propia, la impotencia debe ser mayor, porque lo sufrieron al proceso, a la dictadura militar como ningún otro. ¿Cómo se hace para encontrar o hacer sonar la campanita para que nos demos cuenta de lo que está pasando? Y hay que trabajar y trabajar y trabajar en todo lo que se pueda
difundir todos estos hechos. O sea, por ejemplo, la concentración de ayer frente al Haroldo Conti fue espectacular y seguramente fue espontánea porque no dio tiempo para convocar a nadie, no la promovió ningún medio, más bien la ocultaron, ¿no? Y era de noche, es decir, se manifestó la gente, ¿no? Entonces, esta sería la única forma. Ahora, desde el punto de vista personal, evidentemente uno siente un gran desasosiego en todos los sentidos. Es decir, es tremendo de que esté sucediendo esto después de tanto tiempo y con un consenso social. No había problema con este. No había problema. No había problema, había algo. Sí, alguien podía disentir, alguien podía decir algunas cosas, había negacionismo, pero era pequeño, eran resabios de aquella situación. Hoy no. Hoy está instalado el tema. Está instalada la lucha, la plantea el gobierno, que yo la admito y quiero combatirla. Pero la admito en el sentido de que la plantea. Sí. Pero ahí está. Y esa es la lucha cultural que tenemos que dar. En los 90, cuando empezábamos a transitar el periodismo, también era un puñado de militantes de derechos humanos los que marchaban para que se juzgara a los genocidas, ¿no? Parecían aislados, en soledad. Exacto. En una sociedad que miraba para otro lado. Eran un puñado, 30, 40, 50, hasta las marchas de las 4.000, 5.000 personas que se hace cada 24. ¿Cree que se vuelve a eso? ¿Que el proceso en el que estamos nos está derivando lenta pero inexorablemente hacia eso, hacia esa otra vez lucha aislada? Espero que no. Ya veremos qué pasa el 24 de marzo, pero espero que no. Es cierto que fundamentalmente la agrupación Hijos, que fue la que nació y la que empezó con todo este movimiento, sí, y la que movilizó a buena parte de la sociedad con un trabajo muy meritorio por parte de ellos con respecto a casos concretos, o a casos concretos de genocidas, de que estaban caminando libremente por la plaza, por las calles, y se cruzaban con sus víctimas, ¿no? Entonces, eso no podía ser, es imposible de que eso exista. No existe casi en ninguna parte del mundo. Posiblemente en España puede que exista algo parecido, o existió, pues ya no existe. Ya está todo habilitado para ¿no? Pero puede pasar. Puede existir, y eso será iniciar de nuevo todo un proceso que ya se inició, que ya, no digo que terminó, no puede terminar. Quedábamos por hecho que ya estaba instalado. Estaba instalado. Con esto no. Claro. Pero lamentablemente pareciera que eso va a haber que activar nuevamente ese músculo. Yo creo que sí, va a haber que activarlo, vamos a tener que ponernos de acuerdo todos, vamos a tener que dejar diferencias que no son sustanciales, que son diferencias muchas veces hasta personales, para trabajar en conjunto, y trabajar en conjunto en ese sentido, porque ahora de lo que se está tratando no es de un análisis que uno pueda hacer sobre un aspecto, o si va a ir delante los 30.000 o la bandera de los desaparecidos, no. Ahora de lo que se está tratando es una lucha cultural, y la lucha cultural pasa por desconocer o reconocer estos hechos. ¿No será parte de esa autocrítica que los movimientos de derechos humanos debieran hacer? ¿Se peleaban por esas circunstancias tan de forma mientras no veían oculto al que venía a cambiar otra vez el fondo de la cosa? Yo me la hago esa autocrítica de manera personal. De manera colectiva, muchas veces cuando uno plantea el tema de la autocrítica, hay discusiones en ese sentido. Es decir, es como que ya, no, si esto ya está hecho, pará, ¿a dónde vas con esto de la autocrítica y tal? Y entonces, claro, cuando se llega a ese punto, comienza toda una discusión, ¿no? Entonces, es complejo. Hay que recordar que esto no es un problema de las grandes ciudades. Río Cuarto tiene un pendiente de saber qué pasó en la universidad, con estudiantes que desaparecieron, profesores que murieron.
otros que se tuvieron que ir porque fueron marcados, quiénes fueron los responsables, cómo actuó la universidad en aquellos días, ¿no? De ser público. La ciudad ha saldado esa deuda. Sí. Una ciudad que además tiene una historia muy promilitar. Acá se produjeron las revoluciones del 55, acá se gestaron. Sí. Es una ciudad que ha tenido un pasado que no sé si no la termina identificando más con en esa teoría de los dos demonios, con el demonio mayor, ¿no? Que además es una cuestión peligrosa, y estas son las dos últimas preguntas que le hago, porque también la justicia se ha plegado a esto de volver a revisar causas que ya estaban cerradas, ¿no? Sí, esa sentencia en la cual en una causa cerrada ahora vuelven a decir no, pero hay que abrirla porque es de una magnitud tal el atentado que tenemos que abrirla. Cuando toda la jurisprudencia internacional lo que dice es cuáles son los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles y cuáles no lo son, que prescriben, ¿no? O sea, eso es algo de que viene sostenido por toda la jurisprudencia, no solamente por criterios doctrinarios del derecho, del personaje del derecho. Entonces, bueno, pues por ahí hay que trabajar, ¿no? Y en esta ciudad, evidentemente, se están dando situaciones complejas. Se están dando situaciones complejas tanto dentro de la universidad como en la propia sociedad. Por ejemplo, nunca se había visto que a mí, por ejemplo, en mi teléfono me sigue un TikTok en la cual me dice: hola ñato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a partir me va alargando cosas. Y no lo puedo identificar. Está pasando cosas como esta. ¿Y a qué lo atribuye eso? Y lo atribuyo que me tienen o marcado el teléfono o hay alguien que me está siguiendo, qué sé yo, no sé cómo interpretarlo esto. Tengo que ir a un técnico que me diga: mira, esto es así, asá, y que me explique, ¿no? No, está claro, no. Yo quería hacerle en el final una pregunta personal. ¿Qué lo hace en esta etapa de su vida no bajar los brazos y seguir adelante luchando, Daniel? Fue tan fuerte el trauma. A mí hay que tener en cuenta de que yo paso, me detienen, paso por la D2 de Córdoba. Terrible. Le aseguro que fue terrible. Sí, se lo creo. Luego vuelvo y le digo a mi familiar y a todo, digo: che, me voy. ¿A dónde? A Bélgica. Había un arquitecto que estaba conmigo detenido ahí en la D2 y me decía: venite a Bélgica conmigo, que tengo unos arquitectos belgas conocidos y demás. Y yo le digo: ¿qué hago yo en Bélgica? No, yo me quedo acá. Aquí esto no pasa nada, esto va a seguir bien. Y el tipo me dice: no, tenés que venirte conmigo a Bélgica. Al cabo de 3 meses me pone la bomba y me echa del país. Y porque si no me va a justiciar. Y están los comunicados. En abril de 1975 están los comunicados del Diario de la Calle y el Diario del Pueblo, de que me ajusticiaban. Entonces, el trauma que sufrí sobre esos hechos todavía hoy no se ha ido. Y he hecho bastante trabajo psicológico para intentar menguar esa situación. Entonces, creo que eso me empuja a no bajar los brazos, aunque hay momentos de debilidad. Reconozco que hay momentos de debilidad. Que no los tenga. Gracias. Espero que no. Muchas gracias. Acabamos de encontrar un espacio para seguir denunciando lo que no debemos nunca olvidar, las atrocidades que nos ocurrieron. Este gobierno de libertarios quiere exactamente lo contrario. Quiere quitarte la libertad. Es un contrasentido, si se quiere, apelar a la libertad sacándosela a quienes la tienen. Así son las cosas. Así son.